Cuando Dios inicia algo, lo inicia a través de la palabra inseminada en el corazón, que tienen la forma de un útero, para recibir esa palabra viva. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos lo mejor de sus criaturas. Donde abunde el pecado, siempre, dice la Biblia, sobreabundará la gracia. Donde hay densa oscuridad, más se justifica que nosotros cumplamos el rol de luz y de ser sal, pero también de ser levadura, de avanzar. Nosotros somos la alternativa de Dios. A través de nosotros Dios hablará al mundo y hará sus prodigios, sus milagros y sus señales. Definitivamente Dios lo estableció así. Por eso vino el Señor Jesucristo a la tierra, tomó forma humana, caminó entre nosotros, murió ocupando el lugar que tú y yo merecíamos morir por causa, lo que merecíamos nosotros era morir por causa de nuestros pecados. Sin embargo, lo que hizo el Señor Jesús fue identificarse con nosotros y ponerse en lugar nuestro para que en Él viniese toda la ira que merecía el pecado de los hombres o los pecados de los hombres de todas las edades, de todos los tiempos. Una vez que Jesús se ejecuta eso judicial, eso legal, entonces nos abre el camino para que nosotros ahora podamos ser esos receptores de su palabra. Entonces todos aquellos que creemos en Él, aquellos que de verdad hemos creído en Él, hemos entrado en la dimensión sobrenatural. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. La nueva creación son todos los redimidos por la sangre de Cristo alrededor de todo el mundo. Y esa nueva creación tiene que crecer, esa nueva creación tiene que aprender a relacionarse con Dios. Esa nueva creación la Biblia le llama los hijos de Dios. Tú estás facultado para escuchar a Dios. Y no para haberlo escuchado una vez en el pasado, para escucharlo continuamente, porque Él sostiene todas las cosas por medio de la palabra de su poder. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento para mi verdadero ser está en la palabra de Dios. Temporalmente necesito el alimento del agua, del pan en la tierra, pero para que yo pueda cumplir mi misión en el Espíritu unido con Dios, necesito estar continuamente nutrido por la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Diga conmigo, tengo oídos habilitados por Dios para poder oír su corazón. Dígalo con convicción. Dios me ha dado oídos para oír su voz, para caminar en su palabra, para entender su corazón. ¿Lo crees? Y agregue, y esto es por pura gracia. Es por pura gracia. Bien. Yo quiero invitarles hoy día a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 4. Vamos a ser muy bendecidos por esta palabra hoy. Le he llamado a esta palabra de esta manera. Título, por favor. ¿No hay todavía? Sí. No, quiero el título primero. ¿Sí? Y de ahí vamos a leer primer libro de Reyes, como dije, capítulo 17. Ese es el título de la palabra, una palabra de Dios y un lugar llamado allí. El domingo pasado fuimos sorprendidos por Dios, nos envió un profeta o dos y nos ministraron en la unción profética. Y esa palabra te activa cuando Dios viene, ya sea a través de un profeta o a través de un suministro, que tú estás escuchando la palabra ahora y el Espíritu habla a tu corazón, es que Dios viene para iniciar. Cuando Dios inicia algo, entonces eso definitivamente prospera. Lo que no inicia Dios no lo prospera. Dios le habló a Abraham y le dijo a Abraham, mira, tú, además de ser una persona de edad y teniendo una mujer estéril, igual yo te digo, tú vas a ser padre de multitudes. Desde ahora en adelante ya no te vas a llamar más Abraham, sino que te vas a llamar Abraham. La palabra Abraham quiere decir padre enaltecido, pero la palabra Abraham quiere decir padre de multitudes. Así que Dios, al darle esa palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Dios estaba iniciando algo. Y le dice, yo inicio eso en tu vida. En otras palabras, cuando vino la palabra de Dios a Abraham, él tenía dos alternativas: creerlas o dejarlas pasar. Eso hace la total y absoluta diferencia.
¿no? Si viene una palabra de Dios a tu vida y tú la crees, entonces voy a usar un término, tú te embarazas de esa palabra. Y empieza ese procedimiento, empieza ese procesamiento de Dios en tu vida, y tú sabes que Dios está muy involucrado contigo y tú con Dios, y empiezas a caminar en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Abraham, en el camino, desde que Dios le habla la palabra hasta que da a luz, Abraham se embaraza de esa palabra, pero hasta que da a luz, Abraham, en la mitad del camino aproximadamente, él duda de esa palabra, conversa con su mujer y dicen: a lo mejor la cosa es más lógica, a lo mejor la cosa es más natural. No es que como que tú te vas a quedar embarazado y tú eres viejita ya. Y entonces ella le dice: tienes razón a Abraham. Abraham quiere decir padre de multitudes. Ya Dios en ese nombre está obligando a Abraham a creer lo que Dios ya le había dicho. Tú vas a ser padre de multitudes. La historia larga corta es que la esposa de Abraham, Sara, acepta este convenio y permite que Abraham se una con Agar. Eso no lo inicia Dios. Eso lo inicia a Abraham con Sara, lo inicia el hombre. Y lo que inicia el hombre no prospera. Dio a luz a Ismael, que hasta ahora son los perseguidores de Israel. Así que hoy día, que el Señor nos dé entendimiento para poder alinear nuestros corazones a fin de que la palabra de Dios que empieza a venir a nuestra vida sea la palabra que ejecutemos, sea la palabra con la que caminemos. Bien, dice aquí en Primero de Reyes 17: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del agua del arroyo, y yo he mandado a los siervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del agua del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Qué interesante de este relato. Primero quiero recorrer un poquito algo del contexto de nuestro personaje llamado Elías. Porque fíjense que no hay ninguna indicación en las escrituras de que Elías conociera al rey Acab, ni de que tuviera alguna influencia política, ni algún acceso especial al rey. De hecho, más bien se deduce por leer las escrituras lo opuesto. ¿Quién era Acab? Acab era un rey malvado de Israel, casado con Jezabel, ¿no? Y estaban tratando ellos, ambos, fíjense que con recursos del imperio, del reinado, ellos financiaban a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y entonces ellos estaban tratando de erradicar la adoración del verdadero Dios de Israel a favor de la adoración pagana de Baal. Parecido a lo que está sucediendo en muchas naciones hoy en este tiempo. Y fíjense que cuando entonces Elías recibe una palabra de Dios, lo primero que tenemos que entender es que a Elías nadie lo conoce, ¿cierto? Pero Elías va a hablar con ese rey perverso, ese rey que está matando profetas, persiguiendo profetas. Pero Elías se pone en funcionamiento porque él es iniciado por una palabra de Dios que vino a su corazón. Entonces lo primero que tenemos que entender acá es que las cosas que empiezan a suceder de aquí para adelante en el mundo, las van a hacer suceder hombres y mujeres con arrojo, con valentía,
que reciban una palabra de Dios. Algunos la van a recibir para reyes, otros para educadores, otros para comunicadores, otros para gobernantes, otros para, no sé, autoridades en la familia, etcétera, otros para la educación. Hombres y mujeres que van a tener palabras para grandes y pequeños, para ricos y pobres, para sabios e ignorantes. Pero la característica que va a respaldar a estos hombres, que van a ser hombres y mujeres que a costa de su vida van a hacer la palabra de Dios y la van a obedecer y la van a cumplir, ¿no? Elías, para ir a hablar con el rey Acabe, estaba arriesgando su vida. Cuando él se presenta delante del rey con esta advertencia del Señor, él va a hablar con el rey y le dice: mira, rey, viene un juicio gubernamental de Dios sobre todo Israel. Estoy parafraseando. Y entonces dice: yo estoy unido con Dios y Dios conmigo, y por mi palabra va a llover y por mi palabra no va a llover. Viene un juicio de sequía sobre todo Israel. Fíjense que seguramente en el tiempo de Elías la gente tenía temor de hablar de su fe. Muchos creyentes son amedrentados hasta que los doblegan, al igual que la gente de la época de Elías. ¿De dónde obtuvo Elías la audacia para hacer frente al rey, para ir y darle la palabra que Dios le había dado? Ellos tenían un mensaje de Dios. Y fíjese, Elías tenía un mensaje de Dios. Y eso hizo la total diferencia. Entonces el primer punto es una palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué te estás moviendo? Póngame atención, por favor. ¿Te estás moviendo por emociones o estás aprendiendo a obedecer a Dios? ¿Te estás moviendo por emociones o estás entendiendo que ser luz y ser sal de la tierra definitivamente te va a hacer parte de un pueblo contracorriente? La palabra de Dios es poderosa. Cuando nosotros nos entendemos que viene una palabra de Dios a nuestra vida y te embarazas de eso, definitivamente eso no te suelta. Y tú día y noche vas detrás de esa palabra, como le he dicho, como la mujer que se embaraza, día y noche. La palabra de Dios es poderosa. Dice Hebreos capítulo 2, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir pensamientos e intenciones del corazón. Ese es el poder de la palabra. Dice que fuego es como un fuego que devora todo a su paso. Jeremías tuvo esta experiencia. Él recibe una palabra de Dios y luego él sabe que tiene que ir a hacer la palabra de Dios, y eso le incomoda. Entonces él dice: por tanto, dice en Jeremías 5:14, por tanto, así dice el Señor Dios de los ejércitos: por cuanto han hablado estas palabras, he aquí pongo mis palabras en tu boca por fuego. Eso le pasó a Jeremías. Y este pueblo es por leña y la palabra los consumirá. Jeremías mismo dijo lo siguiente, dice: no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Eso le había dicho Dios a Jeremías. Y Jeremías decía a veces esto: si digo, no le recordaré ni hablaré más en su nombre. Y esto se ha convertido dentro de mí como un fuego ardiente encerrado en mis huesos. Hago esfuerzo por contenerlo, pero no puedo. Wow. Ustedes saben cómo Jeremías advertía al pueblo y decía: no vayan tras la idolatría, no vayan tras los ídolos. Y él pudo prever que ellos iban a ser llevados cautivos. Y frente a esa palabra que se desoía, Jeremías lloraba. Jeremías en su corazón tenía dolor, pero él era cautivo a esa palabra y él daba esa palabra. A lo mejor gente quería escuchar otro tipo de palabras, pero Jeremías tenía una palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que trae cambio y transformación. Ahora, digo lo siguiente: cualquiera que tenga una palabra de Dios nunca será inferior a alguien que no la tiene. Quizás tú estás pensando: ojalá yo tuviera una palabra del Señor. Y mi respuesta es que la tienes. Tienes millones de palabras del Señor en tu Biblia. El problema nuestro no es que Dios no esté hablando. El problema es que no estamos oyendo con arrojo, no estamos oyendo con valentía, ¿no? Ese es el problema. Entonces,
no hemos conocido totalmente, a lo mejor en nuestra propia experiencia, lo que Dios es capaz de hacer si somos capaces nosotros de creer que la palabra es verdadera, que la palabra de Dios, la que sale de su boca, es prevaleciente, que Él respalda su palabra, que siempre va a estar respaldando su palabra. Quizás tú has permitido en tu ser interior que se llene tu corazón de temor. Y Proverbios 29-25 dice: el temor al hombre es un lazo, pero que el que confía en el Señor, él va a estar seguro. Así que, ¿qué pasa? Una palabra a veces te hace sentir raro porque eres una persona honorable y muchas veces alrededor tuyo como que toda la gente te ve rara, ¿no? Y resulta que en el fondo tú eres una persona que tienes convicciones. Eres una persona que has tenido un encuentro real con Jesucristo. Esa palabra no vino simplemente a darte un barniz religioso. Esa palabra te ha transformado de tal manera que tú hoy día eres peligroso para el reino de las tinieblas. Porque Dios está dentro de ti. Y porque Dios va a ponerte palabras de compasión. Él va a poner sentires de misericordia hacia la gente. El Señor te va a permitir que hagas la diferencia y puedas mostrar la luz en medio de las tinieblas, y que tu vida misma refleje como un referente de que sí, que si bien es cierto todos lo hacen, pero hay gente que no lo hace porque está conectada con el Dios del cielo, porque está creyendo que el mal no durará para siempre, que no hay tormenta que dure para siempre, porque está creyendo que la gracia de Dios empieza a desbordarse sobre el mundo y que hay esperanza para el pecador. Así que tú eres el que tienes la revelación de la palabra de Dios en tu corazón, que son aquellas cosas que tú entiendes y a veces tú crees que todo el mundo las entiende, y no. Hay cosas que Dios te ha mostrado a ti, hay cosas que Dios te ha señalado a ti, asignaciones que Dios te ha dado a ti, capacidades que Dios te ha dado a ti, y a veces tú dices: no, si esto que tengo es poquito, a mí me gustaría tener los dones de ese otro. Y resulta de que precisamente lo que Dios te ha mostrado a ti, esa es la palabra que ya Dios te ha dado. Así que ministra en esa palabra, entonces opera en esa palabra, actúa en esa palabra. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si Elías se hubiese quedado simplemente orando cuando Dios le dijo: quiero que vayas a hablar con el rey? Y solamente hubiese orado respecto a la palabra de Dios que Dios le había dado con respecto a la sequía, pero no hubiese hecho nada. Es probable, quizás, que la sequía hubiese venido igual, pero el rey nunca hubiese sabido de que definitivamente Dios estaba involucrado en todo eso. Pero por ser obediente Elías a hablar con el rey, y el rey le habló a Jezabel, la hechicera, entonces fíjense que el rey después tuvo que pensar: lo que está pasando me lo vino a decir un profeta. Lo que está pasando tiene que ver con la intervención de Dios poniendo atajo a la maldad que ellos habían estado llevando por tanto tiempo a toda la nación. Ahora, vamos un poquito más allá porque quiero ir rápido a algo que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Fíjense que cuando Elías da la palabra, empieza a incomodar. Al comienzo era como irrelevante seguramente para el rey, pero cuando las cosas empiezan a cambiar en el entorno y lo que el profeta dijo empieza a suceder, entonces Dios quiere proteger a su profeta y le da una palabra y le dice que vaya y se esconda allí en el arroyo de Querit. Y fíjense que esto fue muy importante porque cuando la sequía empezó a manifestarse, en el tiempo ya empezó a manifestarse, y Elías se fue al arroyo de Querit tal como Dios le había dicho. Lo que sucedió es que el rey empezó a buscarlo para matarlo. Una de las cosas que yo digo a los hermanos nuestros que tienen sensibilidad en el espíritu, que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que caminar sin miedos, porque el miedo pone lazo al hombre. El miedo es un espíritu, al miedo hay que renunciarlo. Tú tienes que renunciar al miedo. Yo te pregunto: ¿cuántas cosas tú has dejado de hacer en tu vida y dejaste de hacer en tu vida por miedo?
Y Dios te dio una idea creativa y en algún momento dijiste voy a hacerlo. Y después dijiste no, ya llamaste a la razón. Primero pensaste por fe, recibiste por fe algo de Dios. Quisiste entrar a esas cosas imposibles, a la dimensión de los milagros. Porque la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios, pero no hay nada imposible para aquel que le cree a Dios también. Y en algún momento vino la palabra de Dios y te pusiste en movimiento, pero después empezaste a razonar y tuviste miedo. Y tuviste miedo y dejaste de hacer lo que tenías que hacer. Y luego viste a otro que al lado tuyo hizo lo que Dios te había dicho a ti. Y tú llegas a la conclusión que quizás Dios le habló a varios, pero hubo uno o dos que sí le creyeron y que a pesar del miedo hicieron lo que tuvieron que hacer. Fe se deletrea riesgos. Y muchas veces el enemigo saldrá para estorbar el cumplimiento del propósito que hay en tu corazón. Esa palabra que está dentro de ti, esa canción que te suena internamente, que te canta internamente, esa cosa que te gusta hacer para Dios, eso que te trae paz y deleite. Pero de repente aparecen temores, porque pareciera que aquello que empiezas a soñar, que no es estático, que cada vez es más, cada vez va creciendo más, es como la provisión de Dios. Cuando Dios viene a enseñarte provisión, no te dice a ti, yo te proveo ahora y tranquilízate y ya no me pidas nunca más, sino que dice, esta es una muestra de que yo soy capaz de continuamente sorprenderte, soy capaz de continuamente proveerte, soy capaz de continuamente asombrarte, porque Dios no tiene límites. El tema es que por nuestros temores les ponemos límites. Entonces, ¿qué tienes que hacer con el temor? Tienes que mirarlo como cuando, vamos a hacer cuenta que tenías todo el buen aseo en tu casa, habías puesto una linda mesa y se mete un cerdo todo embarrado. Tú no le vas a decir al cerdo, ya pues chanchito, salga por favor. No. Tú vas a reaccionar rápidamente. Salga, váyase a su chiquero, ¿no? O sea, el temor no puede ser algo que te acompañe en la vida. La audacia de Elías para ir a declarar la advertencia fue lo que hizo que todo lo demás se desencadenara, y eso es lo que activó su ministerio, la audacia, ¿no? Hablar con audacia y actuar con base en la palabra de Dios, con fe, es lo que va a activar tu vida y va a activar también tu ministerio. No importa si lo único que tú tienes es que el Señor vino a tu vida y tú sabes que hay una tercera parte tuya que está completa, que es tu espíritu, y no sabes muchas otras cosas, pero ya empiezas a ser obediente. Eso es lo único que se requiere para que empieces a ver a Dios operando en tu vida y a tu favor y bendiciendo a las personas. El común de las personas muchas veces no tiene tanto conocimiento de muchas cosas del común de las personas que Dios usa, pero ellos le creen a Dios y toman decisiones y a veces ponen en riesgo muchas cosas, pero ellos saben que el Señor les dijo que hicieran lo que dijeron, lo que hicieron, o hablaran lo que tenían que hablar. Así que tú tienes que hablar para marcar la diferencia. Ustedes saben que somos portadores del Evangelio del Señor, el Evangelio del Reino. Somos los que podemos destrabar vidas. Somos los que podemos en el nombre del Señor dar la palabra, porque la palabra es la que tiene el poder y las personas pueden cambiar del cielo a la tierra. Tú tienes que hablar para marcar la diferencia. Ahora, escúcheme, aquí hay algunos peligros que tenemos que a veces ver. Hay personas que han sustituido a veces la declaración de la palabra por solo la oración. Y están pensando que por mucho orar las cosas van a cambiar. Y es orando, pero con el mazo hablando. No es solamente que vas a orar. Elías pudo haber orado por esta situación hasta la segunda venida, pero no hubiese sucedido nada si él no hubiese tenido el valor para declarar la misión y para actuar de manera correspondiente, ejerciendo la fe y la obediencia. El diablo tratará de hacerte pensar que no tienes lo suficiente. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido que lidiar con eso. No estoy suficientemente preparado, no tengo a lo mejor la elocuencia, me gustaría saber mucho más, y a veces nos llenamos de excusas y no hacemos lo que Dios tiene que hacer y no damos, que tenemos que hacer, y no damos la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios la que produce frutos. Tú puedes ver ahí en la parábola del sembrador que es la palabra que se siembra la que produce frutos. Las escrituras revelan lo siguiente, luego de que Elías va y habla con el rey Acab y el rey Acab quiere matarlo, dice que le viene una segunda palabra. ¿Y qué aprendo yo de eso? Dios le dice a Elías de la segunda palabra: ahora vete al arroyo de Querib y escóndete ahí. Y fíjense que yo dije que el arroyo de Querib más o menos medía como 20 kilómetros. Revisé bien, hay que quitarle a 20, hay que quitarle como 16 porque son 4 kilómetros. Perdónenme, ¿ya? Hablé como evangelista, así con evangelástica, ¿no? Pero 4 kilómetros no deja de ser una cosa pequeña, o sea, no deja de ser grande, ¿no? 4 kilómetros, Dios le dice, ve al arroyo de Querib. Pero la pregunta es, ¿a qué parte del arroyo voy a ir? Dios le da una orden. La escritura revela que la segunda palabra en cuanto a la instrucción, la protección y la provisión que Dios le va a dar a Elías vino después que él ya había actuado con audacia y se había lanzado con fe según la palabra anterior. Dice entonces la palabra del Señor vino a Elías en el verso 3 y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querib, al este del Jordán. Y dice, vas a beber del agua del arroyo y yo le ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Escúcheme, fíjense qué interesante, ¿eh? A veces encontramos que los animales como que son más obedientes que los hombres. Dios le habla a los cuervos y los cuervos ahora van a cumplir una misión. Van a tener que ir a un lugar determinado por Dios donde tendría que encontrarse con Elías. No le dice Dios a los cuervos vayan donde está Elías. Dios le dice a Elías ve al arroyo de Querib y le habla a los cuervos que le den de comer pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Se dice que más o menos eso duró tiene que haber sido como un año o por ahí. No es un ratito. Así que fíjense qué interesante es esto, porque Dios no te va a dar una segunda palabra a no ser que obedezcas la primera. Seguramente hace tiempo que tú dices, Dios no me ha hablado. Yo he escuchado la palabra, pero sí me gusta la palabra, pero no siento que hay algo determinante en mi vida. A lo mejor tienes que revisar si seguramente la primera palabra o algo importante que Dios te dijo lo dejaste en estado de pausa. A lo mejor Dios está pidiendo que te acuerdes de eso y que te pongas a hacer eso primero para que venga lo segundo. Interesante lo que podemos ver acá. Seguramente has experimentado esto en tu vida también. Por lo general, cuando la gente recibe una palabra de Dios, fíjense que ellos quieren un panorama completo antes de lanzarse a hacer lo que Dios supuestamente les está diciendo. Pero Dios no te va a mostrar completo. Eso ha sido mi experiencia. Dios nos va mostrando de a poco. O sea, primero está la intuición. Yo siento que tengo que hacer esto. Y luego ya me empiezo a concentrar en eso y me empiezan a venir las otras ideas. Y Dios empieza a añadir a las otras personas que están creyendo lo mismo que yo. Y ya empiezo a ver la provisión, el respaldo también. Entonces debes actuar con base en la palabra que tienes antes de que puedas recibir otra palabra. A veces nos pasa lo siguiente, y en esto yo quisiera reparar, pero enormemente. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta palabra es la que salió de la boca de Dios. La palabra de Dios que está en tu mano es la palabra que tiene que ser prevaleciente en tu vida. Tú tienes que abordar la palabra no como quien ve el condorito. Tú tienes que abordar la palabra, y cuando empiezas a buscar en el Espíritu la palabra, decir, Señor, háblame la palabra, es una cita con Dios, es como el Señor mismo hablándote. Muchas veces nosotros nos pasa lo siguiente: tenemos reuniones gloriosas y hay personas que están esperando que el predicador les llame y les diga, así dice el Señor. Y como el Señor a veces no va a usar esa modalidad, se van pensando que Dios no les habló. Y el Señor dice, ¿qué? ¿Cómo que yo no te hablé? Si es que te he hablado, es que está ahí, es que tienes que buscarla acá.
Y yo me acuerdo de varias veces cuando tuvimos experiencias con profetas que las personas se ponían en fila. De hecho sucedió en otra ciudad que las personas, los profetas vinieron por segunda vez a Chile. No estoy hablando de los hermanos Rocha, sino de los hermanos Perry. ¿Se acuerdan que vinieron los Perry también? Lynn Perry, no los hermanos Perry. Los hermanos Gatis, Perrys, Conejis. Perry. Ya. Y ellos vinieron y dijeron, ya, pero que la iglesia ayune. Y se prepararon, todos ayunando. Ya, pues, y ahora venía a hacer fila, pues. Y yo se demoraba más o menos, ¿cuánto? 3 minutos por una palabra. O más, pues. Saca la cuenta. Y ahí saca la cuenta y empieza a contar minutos por persona. Uy, a dar las 12 de la noche hasta que llegara esta fila. Y muchas personas obviamente se fueron decepcionadas. Porque pensaban, Dios me va a dar la palabra. Conozco a un pastor en Santiago que tiene un tremendo ministerio. Y él dice, yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pocos profetas han venido a hablar conmigo. Pero dice, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a la palabra. Y uno dice, pero si es más tan sencillo, ¿cómo no me dijeron antes? Así tiene que ser. La palabra la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que que brota de la Biblia, tiene que ser prevaleciente en tu corazón. Y eso no descarta los otros ministerios. Eso no descarta el hablar del pastor, del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista. Ajá. Es que tú, todo lo que ellos te digan, tienes la responsabilidad de cotejarla con lo que dice la palabra. Así que yo te digo esto porque si tú no tienes cuidado, va a llegar el punto en que tú no vas a hacer nada hasta que veas que Dios te habló a través de alguien. Y no, tú tienes que saber, tú tienes que decir, yo estoy lleno de la palabra de Dios. Bien, ahora sígame un poquito más en esto, por favor. Elías hizo lo que hizo, arriesgó su vida. Acab y Jezabel estaban matando a todos los profetas. De hecho, en algún momento Dios le tiene que hablar a Elías porque él pensaba que era el último que estaba quedando. Pero hubo un hombre de Dios que escondió a 100 profetas y les daba que comer, los había protegido. Pero se ve que era feroz la manera en que el espíritu imperante de su tiempo quería barrer con la revelación de Dios, con la verdad de Dios en la tierra. Ajá. ¿Y quiénes son los que van a mantener la verdad de la tierra y la van a avanzar? Son los hombres y mujeres que regulan su corazón a ser obedientes a lo que Dios les haya dicho. Quiero decirte algo, escúchenme. Cada uno de ustedes, incluido yo, tenemos el alto honor de que Dios arriesgue con nosotros al hacernos sus embajadores, al habernos hecho sus hijos. Él ha hecho su parte. Él, por su gracia, ha hecho todo lo que necesitamos, nos ha dado todo lo que necesitamos. Pero Él está esperando ahora que nosotros, por medio de la fe, hagamos la nuestra, nos apropiemos de lo que Él nos ha dado. Así que hay gente que a veces piensa que todo depende de Dios. Están los que dicen que, los que creen en la gracia, pura gracia, todo depende de Dios. Están los otros que dicen que son pura fe, todo depende de nosotros. Pero tenemos que encontrar el balance, que hay cosas que ya Dios hizo, eso es lo que dependió de Dios, la gracia, todo lo que Cristo logró para nosotros. Pero la fe que Dios ha depositado en nosotros ahora nos tiene que servir para tomar aquello que Dios ya proveyó para nosotros. Cuando empezamos a tomar lo que Dios proveyó para nosotros, cuando empezamos a creerle a Dios y a movernos por su palabra revelada, por sus principios, vamos a empezar a ver a Dios respaldándonos. Vas a empezar seguramente a ver milagros.
A lo mejor milagros de sanidad, milagros financieros, milagros de salvación, milagros de ideas creativas, milagros en donde Dios te amplía el territorio, donde Dios te dice: yo ahora te quiero usar en tal parte. A lo mejor te quiere usar en una ciudad, a lo mejor en una nación. Yo creo que viene un tiempo que va a ser así para muchos de nosotros, pero ¿sabes qué? Dios me está diciendo en mi corazón: saca a mi pueblo del entendimiento de menoscabo que tienen. Ellos tienen que saber que el día en que yo los salvé, ese día yo los sellé con mi Espíritu Santo, ese día pasaron a ser parte de la nueva creación, son mi familia, yo los voy a respaldar, les he dado la capacidad para obedecer y mi unción está en ellos, pero tienen que moverse en esa palabra. A veces uno dice: no, yo quiero ser un bendecido, quiero ser un pastor que tenga mucha gente. Y a veces Dios te puede mandar por un hito. Un gringuito vino de Estados Unidos, pagó sus pasajes de allá, se vino acá a esta ciudad y lo mandaron a predicar a una pequeña capillita del Cerro de la Cruz. Y en el Cerro de la Cruz, en esa capillita, el último día de la prédica, de la campaña evangelística, habían como 11 personas, todos viejitos, la gran mayoría. No eran tan viejitos, eran como de mi edad ahora. Eran jóvenes. Que yo tenía 16 años en ese tiempo. Y los veía viejitos. Ahora que tengo la edad que tengo, a todos los de mi edad los veo re jóvenes. Uno no sabe a veces si es para respaldarse uno, no sé, pero yo les digo a Pati y Emilio, que no los veía de años: hoy están igual. Uno no sabe si es para respaldarse uno, decir: yo tampoco estoy viejo. Pero esa persona que vino de allá estaba en la capillita el último día y predicó el mensaje donde entró un drogadicto, entró ya había empezado el culto. Y se sentó en el último asiento y él predicó con todo su corazón e hizo el llamado con todo su corazón e insistió con todo su corazón, porque él le había Dios dado una palabra en Estados Unidos para venir a predicar acá. Él nunca supo que por esa obediencia, esa palabra, iba a germinar una persona que se llama Guillermo Castillo, que Dios iba a salvar en esa pequeña capillita, en ese supuestamente pequeño día, pero había un gran y gigante plan de Dios para la ciudad y a lo mejor para el país o a lo mejor para el continente. Por eso, cuando hay una palabra de Dios en tu corazón, es muy importante esto segundo, y permítanme por favor explayarme un poquitito más. Elías recibió las siguientes instrucciones, junto con la promesa de protección y provisión, después que él se lanzó con fe y actuó de acuerdo a la primera palabra que había recibido. Y si nosotros hemos recibido palabras, tenemos que ser fieles a las palabras que hemos recibido y no claudicar. Y a veces pareciera que no se va a cumplir, pero así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Muchas veces viene una palabra de Dios donde Dios te muestra lo malo, pero también Dios te muestra lo bueno. Cuando vino el profeta John Harris, en el tiempo él me mandó una profecía y él veía muchos jóvenes, decía, que le aparecían como manchas rojas así en sus cuerpos, muchos jóvenes, y eran manchas de sangre. Y en ese tiempo que él dijo esa palabra no tenía tanto sentido, pero por ese tiempo dijo que Dios paralelo iba a hacer una gran obra con respecto al avivamiento que él vino a anunciar acá. Y cuando hemos escuchado de lo que está sucediendo en Estados Unidos, la masacre en Texas, que entró un muchacho de 18 años con un fusil y asesinó a 19 niñitos, seguramente él previó esa cosa negativa, pero también paralelo a eso, como profeta, está anunciando que Dios está moviéndose de una manera poderosa y va a impresionar al planeta Tierra con su irrupción.
Hay personas que a veces solamente tienen sensibilidad para creer y escuchar la agenda del diablo. Y no creen las cosas que estamos diciendo. No creen que pueda haber algo que pueda revertir las naciones. No creen que pueda suceder algo. Ellos están esperando que el mundo se acabe. Ellos están esperando que se aparezca el anticristo. Hay algunos que se han hecho predicadores y precursores de la venida del anticristo. Saben más de la venida de él que de la agenda de Dios y de lo que Dios está haciendo en este tiempo y seguirá haciendo. Pero gloria a Dios, porque hay personas que tienen un corazón atento, porque ellos quieren que Dios inicie algo en sus vidas. Ellos están diciendo: Señor, me muevo en esta palabra, voy a ser fiel a este primer llamado, voy a ser fiel a estos primeros pasos, porque yo sé que si doy estos pasos y yo me atrevo a dar el 1 y el 2, las aguas van a tener que sostenerme y voy a caminar por las aguas y voy a ver milagros y voy a ser usado por ti y voy a ver cómo una realidad imposible de cambiar va a cambiar, porque tú eres Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Dios, ni hay nada imposible para aquel que cree. Yo creo que Dios está hablando a alguien en esta hora. Vino a Elías la palabra del Señor: sal de aquí y vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Dios lo escondió. Dios protegió a su profeta y proveyó para él durante ese periodo de tiempo. Fíjate a dónde fue que el Señor mandó esa provisión. Dice: y he ordenado, en el verso 4, a los cuervos que te sustenten allí. Dios realizó la provisión para Elías, pero la provisión fue enviada a un lugar llamado allí, al lugar donde el Señor le había indicado a Elías que fuera. Escúcheme. O sea, a ver, es que Dios no iba a ir donde estaba Elías para bendecirlos. Elías tenía que ir donde Dios le estaba indicando. Esto es muy importante. Es que en la medida que tú vas creciendo, vas afinando tu corazón en tu relación con Él. Y te empiezas a interesar mucho en donde Dios precisamente quiere que tú estés. Para algunos el lugar llamado allí es un lugar en donde Dios te dice: yo quiero que tú te congregues en tal parte y eches raíces y lleves mucho fruto. Usted puede no creer, pero hay gente que están con las maletas hechas en una iglesia. Están como dicen: sí, yo vengo acá, pero parece que me voy. Así como que nunca echan raíces. Y Dios se las ingenia para decirnos: hey, yo te quiero en tal lugar y quiero que ahí te enraíces y ahí lleves fruto, porque ese es el lugar llamado allí. Para Elías fue el arroyo de Querit. Elías pudo haberse ido a cualquier otra parte. Los cuervos hubiesen obedecido igual, hubieran llevado justo los panes ahí donde Dios le había dicho. Elías podría haberse ido a otro lugar, pero a la vuelta de la vida, al regresar, hubiese encontrado un montón de panes con carne, porque los cuervos habrían obedecido, pero él se habría perdido la visión de la provisión. ¿Por qué nosotros en una ciudad llamada Arica, casi una ciudad que en algún momento estratégicamente se miró como, bueno, ya vamos a perder Arica, si hubiera una guerra decían así como estratégicamente, así que vamos a edificar de Iquique para allá? Parece que Iquique, en el pasado, parece que eso es Chile para allá. Y como que nosotros estábamos olvidados. Cuando se puede uno imaginar que en medio de una ciudad lejana, una ciudad que a veces olvidada, Dios podría estar bendiciéndonos como nos está bendiciendo? ¿Sabe por qué? No porque seamos mejores, simplemente porque hemos escogido estar en el lugar llamado allí. En algún momento el lugar llamado allí para mí fue siembra tu auto. Y esa fue buena. Esa fue buena. Yo estaba enseñando fe a la iglesia y yo sé que para cosechar tengo que sembrar. Entonces yo había puesto mi furgoncito, tenía un furgón a la venta, se vende. Y estaba enseñando fe. Créele a Dios, que si tú le crees, Dios te va a responder. Y no vendía mi auto. Y yo decía, se vende. Decía, alguien va a pensar, bueno, pastor, ¿y cómo no tiene fe para vender su auto? O sea, su auto lo tiene a la venta hace tiempo. Y aprendí que los principios de Dios, aquello que no es semilla, o sea, aquello que no es cosecha, puede ser semilla. Si hay algo que
a lo mejor hay que sembrarlo. Y fíjate que un día común y corriente, entre semana vino un pastor de Perú y habíamos poquitas personas acá, y ese pastor de Perú empieza a hablar, a contar su testimonio, y Dios me dice en mi corazón: lo que tú tienes, ese furgoncito no es tu cosecha, tienes que sembrarlo. Y yo, ¿qué? Y dijo: yo voy a orar por todos ustedes, pasen aquí adelante. Y entonces yo digo, ahora yo diría así: Dios me está diciendo que ese es el lugar llamado allí para mí. Ese es el lugar llamado allí para mí. Y fíjense que me paro, estábamos ahí, y de repente así, ya saco las llaves, y estaba parado ahí, y me acerco al hermano que está parado al lado mío, a 2 personas más, así, ¿no? Así, estoy acá, y hago así, y le digo: tómale. Y me dice: ¿qué estás diciendo? No sé qué estoy haciendo, pero te estoy regalando el auto. ¿Estás seguro? Me dijo. Me dijo: ¿estás seguro? ¿Te acuerdas, no? ¿Estás seguro? ¿Y sabes qué? Sí, le dije, pero no estaba tan seguro. Llego a la casa con mis ojos así. Le digo: Debra. Cuando llego así como, Debra, ¿sabes que algo pasó? Debra. Entonces, ¿qué me dice? Le dije: ¿sabes qué? ¿Qué hice? Porque no había tomado decisiones así sin antes consultarle a ella. Pero en esta vez me fui a la volada, por así decir. Le hice caso a la palabra de Dios, el lugar llamado allí. Y ¿sabes qué? Le dije a Debra: Debra, sembré el furgón. ¿Y sabes qué me respondió Debra? Me dijo: ¿te dijo Dios eso? Así me dijo: ¿te dijo Dios? Y yo le dije: sí. Bueno, me dijo, si te dijo Dios, está bien. Me dio ganas de ir a besarla. Gracias por el don de confirmación. Mire, el lugar llamado allí para la viuda fue, Dios le habló a la viuda. Le habló porque Dios le dijo a Elías: yo le ordené a una viuda que te alimente. Entonces la viuda tenía fe en algún momento para creerle a Dios. No tenía nada, pero lo tenía todo. Tenía una palabra de Dios que ella no sabía codificar también, o decodificar. No sé si codificar o decodificar. Pero ella tenía una palabra de Dios. Ella intuía que iba a venir el hombre de Dios porque Dios le dijo a Elías: yo he ordenado a una mujer. Entonces dice que esta mujer va y andaba recogiendo leña y ve al hombre. Por otro lado, ese era el lugar llamado allí para ella. El lugar llamado allí para Elías es que Elías siempre supo que ella era la mujer. Y ahora hace que ella tiene que aprender a aplicar principios en el lugar llamado allí. Dios le dice: hay un lugar llamado allí, tienes que ir, ella te va a sostener. ¿Sabes qué? Cuando Elías le pide el pan, cuando le pide el agua y el pan, a veces uno piensa que lo único que hizo Elías fue provocarle el milagro. No, Elías se quedó viviendo en la casa de la viuda como 2 años y medio. Y Elías le dijo: mujer, dame a mí primero. O sea, activa la ley de la siembra y la cosecha. Cualquiera que estuviese mirando de lejos diría: el profeta está pulponeando a la viuda. Pero Elías le dice: dame agua, lo más difícil en ese momento, y dame esa tortilla a mí primero. Prioriza al Señor primero. Hay gente que a veces en su pobreza dice: no, Dios no va a ir primero. Hay gente que recibe su sueldo, dice: no, yo no voy a dar el diezmo porque mis pagos primero. Esta mujer dice: Dios primero, al profeta primero. Y a partir de ahí vivieron una aventura de fe, 3 personas o más, pero 3 mínimo. La viuda, su hijo y el profeta. Él viviendo en la casa, y la viuda seguramente todos los días se despertaba y decía: a ver, y metía la mano a la tinaja de la harina y había. Y miraba el aceite y había. ¡Wow! Y ella seguramente le cocinaba al profeta primero.
que representa la honra de Dios primero, y luego comía ella. Y ella sabía que si ella se mantenía en fe en ese principio, porque era el lugar llamado allí, entonces ella estaba teniendo resultados, vio resultados cada día. O sea, ella vivió por anticipado el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Te voy a decir algo. ¿Por qué hemos logrado lo que hemos logrado? Porque hemos creído que Dios nos ha indicado principios de laboriosidad, de generosidad, de diezmos, de ofrendas, a veces primicias, y porque hemos hecho simplemente eso, Dios nos ha provocado milagros y ha prosperado a nuestra gente. Nuestra gente llega siendo parte del problema y al poquito tiempo se convierte en parte de la solución. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer la voluntad de Dios, a creerle a Dios, y cuando le crees a Dios tú dices: yo estoy en el lugar llamado allí. Cierro con esto. Estábamos en una conferencia en Caracas, Venezuela. Pastor Guido Raúl Ávila dice: yo quiero invitar a un matrimonio que son empresarios, ellos no han financiado el 50% del arriendo del poliedro de Caracas para que nosotros hagamos esto. Pasen, ellos dos son empresarios, pasen acá. Y ellos pasan, entonces vamos a orar por ellos. Y yo estaba ahí con Debra, y Debra se saca su mejor anillo que me haya costado toda la vida comprárselo. Todavía lo estoy pagando. Y se lo saca y yo le digo: ¿qué estás haciendo? No. Guarda eso. No. Yo la veo que se lo saca y se abre camino. Y viene a ofrendarle eso a las esposas del empresario. Y yo después le pregunté: ¿por qué tú hiciste eso? Me dice: porque a esas personas todo el mundo les pide y nadie les da. Nadie los honra. Y entendí que esa acción era el lugar llamado allí, donde Dios se iba a encontrar con Debra y Debra con Dios. Lo que quiero decir es que a veces vas a tener que ir a cumplir una misión difícil. Y cuando estés en el lugar preciso haciendo lo que Dios te dijo, tú vas a saber que la unción de Dios va a venir sobre ti, y tú vas a saber que estás en el lugar llamado allí. Y te garantizo que cuando seas obediente a lo que Dios te dice, siempre sobreabundará la provisión para tu vida. Dios nos prometió que nunca faltaría ni la harina ni el aceite en esta casa. No ha habido una vez que nosotros hayamos dicho: no hay nada. Siempre hay, no sé cómo hay. Oye, hay que pagar, sí, se paga. Y hay que pagar todo, se paga. Y hay. Oye, pero estamos en Arica. Oye, pero que si la gente... Es que hemos aprendido a caminar en la dimensión de la obediencia, porque el lugar llamado allí siempre será el lugar de la obediencia, de la indicación que Dios te está dando. A veces no te va a resultar. A veces. Puede ser. Un día venía bajando de Chuquicamata y escuché como una voz que me dijo: anda a ver este matrimonio que hace tiempo que no viene a la iglesia. Era la única platita que tenía de mi pasaje. Me bajé de la micro y yo dije: llego allá, los veo, los saludo, y después él me lleva en el auto a mi casa, que quedaba allá en Chuchunco, como allá en el Cerro La Cruz, por ahí así. Entonces yo me bajé, tan, subo a los pisos, golpeo la puerta, no me abren, no había nadie. Me tuve que ir a patita a la casa. Pero no importa. Estaba afinando mi oído, porque mi corazón quiero estar en el lugar llamado allí. Un jovencito un día me dijo: pastor, ¿usted me puede prestar una chaqueta porque me voy a casar por el civil después por la iglesia? Claro, te presto la chaqueta. Y voy camino a mi closet y escucho al Señor que me dijo: dáselo todo.
¿Qué? El traje completo. Mire, traje completo, camisa. Lo único que faltó fueron los calzoncillos, que no se pueden. Y era, de verdad, era lo más bonito que yo tenía. ¿Por qué hice eso? Porque era la conversación entre yo y Dios. Y Dios me llevó al lugar llamado allí, el lugar de la obediencia. Mis queridos, afinemos nuestros oídos. Si Dios te está inquietando en algo, hágalo. Nunca vas a empobrecer cuando hagas un bien para alguien. Todo lo contrario. Un bien ya sea de palabras, de recursos, de consejos, de abrazo. Un bien para alguien, abrir la casa, invitarlo. Póngase en pie, por favor. Muchas gracias por haberme soportado tanto. Siempre que Dios te llame a hacer algo, Él va a proveer todo lo necesario para ti. Si te lanza a hacer una palabra de Dios, vas a estar en el lugar correcto. Él te va a pedir que hagas algunas cosas, pero Él te va a bendecir. Levante su mano, por favor. Dios le dijo a Jonás: Jonás, yo quiero que tú vayas a Nínive, le hables a esa gente. Y Jonás se arrancó ¿para dónde? A Tarsis. Y como no estaba en el lugar llamado allí, iba en el barco y vino una gran tormenta. Y finalmente lo echaron al agua y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. ¿Cómo se llamaba el pez? ¡Pum! Y ¡pum! Se lo tragó. Pero fíjense que después finalmente Jonás va al lugar llamado allí con olor a vómito de pescado o de pez. Pero finalmente Jonás está en el lugar llamado allí. Ahí estaba un apóstol, que no era apóstol, primero perseguía a los cristianos. Y luego tiene un encuentro con el Señor y queda ciego. Y Dios se busca a un hombre llamado Ananías. Pablo andaba persiguiendo a todos, persiguiéndolo y llevándolo a la cárcel, lo arrastraba, muchos murieron. Pero él, Ananías, habla con Dios y le dice: pero usted anda matando a la gente. Ve, porque yo le voy a mostrar cuánto es necesario que él va a sufrir por mi nombre. Y Ananías se encuentra con Dios en el lugar llamado allí. Y Dios encuentra a Ananías en la disposición en su corazón y en la obediencia. Ese lugar llamado allí, cuando Dios te encuentra haciendo o dispuesto a hacer el próximo paso que Él te va a indicar. Y Ananías fue, aparece una sola vez en la Biblia y ora por el apóstol Pablo para que reciba la vista. ¡Wow! No sé, yo no he podido rastrear al predicador que me ganó para Cristo. A lo mejor tendría que buscarlo más y encontrar a sus hijos y abrazarlo. Tuviste un papá que estuvo dispuesto a hacerle caso a Dios, a pesar de que uno solo se convirtió en esa campaña evangelística, y tuviste que venir de Estados Unidos para eso. Qué extraño Dios, ¿no?